Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva clase de este curso de reparación de laptops. El día de hoy vamos a ver una continuación de la clase pasada en la que estuvimos viendo capacitores. En este caso vamos a ver cómo medir y qué es la ESR y cómo medir la capacitancia. Y les voy a mostrar en el camino cómo desoldar un capacitor. Vamos con el video. Bueno, este es un pequeño video en el que vamos a hablar de la ESR y de la capacitancia, que son dos características del capacitor que nos quedaron pendientes de la clase pasada. ESR significa resistencia serie equivalente. Un capacitor ideal es el que no presenta resistencia interna, pero en la práctica la realidad es que todos los capacitores generan una resistencia interna al paso de la corriente, generada por pérdidas en el material dieléctrico, conexiones con los terminales o las resistencias del conductor o electrolito. Dicho en criollo, el material del que está hecho el capacitor se degrada y como efecto negativo, esa resistencia interna genera que la energía que tiene almacenada el capacitor se disipe en forma de calor en el momento en que éste es atravesado por corrientes a altas frecuencias. Por lo tanto, un aumento significativo de la ESR de un capacitor puede generar fugas impactando en el filtrado y estabilidad de los circuitos. Para medir la ESR existen diferentes herramientas. Yo utilizo esta, que es una herramienta, se llama CapaCheck y es ideada y fabricada, inventada por un argentino, el cual tuve el agrado de, no lo conocí personalmente, pero sí estuve en contacto con él mediante WhatsApp y la verdad una muy buena persona, quien se tomó el tiempo de explicarme en detalle cómo funcionaba este artefacto, cómo fue que lo inventó y la verdad que es un lujo. Así que les voy a mostrar un poquito cómo funciona y de qué se trata. Lo que hace esta herramienta es medir la ESR y lo hace de la siguiente manera. Si se fijan acá tienen 1, 2, 3, 4, 5 líneas y acá tiene un número en faradios, en microfaradios. Lo primero que tenemos que hacer es calibrarlo. Para eso acá van conectadas las puntas, en este lado punta negra, punta roja. Donde dice modo AC, modo DC, lo tenemos que poner en modo AC. Y acá lo ponemos en sí y lo encendemos. Enciende una luz LED, ya está encendido y ahora tenemos que calibrarlo. Para eso juntamos, hacemos un cortocircuito entre los extremos de sus puntas. Y con esta rosquita de acá lo llevamos a cero. Ustedes lo van a encontrar que está como por acá, si es que pueden acceder a esta herramienta, ¿no? Si no, hay otras tantas que tienen la misma funcionalidad. Yo uso esta y la verdad que está muy buena. Y ahora lo que hacen es la van llevando hasta el cero. Una vez que está en el cero, ahí ya está calibrado. Lo sueltan y se va a ir al infinito. Lo que tiene de particular esta herramienta es que te permite medir en placa. Que ese es un gran tema, estar sacando capacitores, colocándolos, es una pérdida de tiempo a veces, pero bueno, termina siendo necesario. Pero esta herramienta tiene la capacidad de medir en placa. En ciertas ocasiones, cuando te genera dudas la medición, tenés que extraerlo y medirlo por fuera. Pero hay veces en las que ya midiendo en placa te da una medición que te da sospechas de ese componente y ahí ya pasás al siguiente paso y lo extraes y lo medís por fuera. Pero les voy a mostrar cómo se hace. Primero, esta es la misma placa con la que veníamos trabajando en las clases anteriores. Vamos a buscar el capacitor, el PC3, que fue el que nos agarramos la clase pasada. Ya les digo de cuántos microfaradios es. Bien, ahí le di un poquito más de brillo para que puedan ver mejor la placa. Vamos a medir el PC3, que es de 1 microfaradio. Por lo tanto, acá tenemos las escalas. Perdón, metí mi brazo adelante. Acá tenemos las escalas. Tenemos de 0,1 a 0,9 microfaradios,
de 1 microfaradio a 9,9 microfaradios. Por lo tanto tenemos que ir a esta, a la de 1 microfaradio y 9,9 microfaradios. Y lo que hacemos, así como está en placa, vamos a tocar cada extremo del capacitor al mismo tiempo. Colocamos una punta acá, la otra acá. Y vemos que la aguja está en la línea verde, que dice bueno. Si estaría en la parte amarilla, vemos que dice comparar. Quiere decir que tenemos que, por ejemplo, agarramos otro capacitor de la misma medida y lo medimos en placa, o lo quitamos y lo medimos fuera de placa. Quiere decir que nos da dudas. Si ya se va a la línea roja, quiere decir que no necesariamente ese capacitor, aunque por lo general sí, pero quiere decir que en la línea en la que se encuentra ese capacitor tenemos una ESR muy elevada. Por lo tanto, vamos a retirar ese capacitor y medirlo fuera para sacarnos la duda. Pero una ESR elevada, como vieron recién en la información importante, no es bueno, es porque ya se ha degradado algún material de los capacitores que están en esa línea, por lo tanto alguno tiene que ser reemplazado. Vamos a medir, por ejemplo, el PC6, que es este grandote de acá. Ahí ven que dice PC6, lo pongo acá y medimos. Ya les digo de cuánto es. Este capacitor es de 10 microfaradios, por lo tanto tenemos que mirar la tercera fila, que es esta de acá arriba, entre 10 a 99. Y lo medimos y vemos que está perfecto, está en la parte verde. Con esta herramienta también se pueden medir capacitores de tantalio, capacitores electrolíticos. Vamos a medir uno electrolítico. Este es el PC161, por ejemplo. Ahí ya nos dice 390, pero vamos a buscarlo en el esquemático. Este es de 390 microfaradios, por lo tanto tenemos que mirar acá en la línea de 100 a 999, que es la anteúltima, la cuarta línea. Colocamos en un lado, en el otro, y vemos que está en la parte verde. Y si invierto las puntas, obtengo la misma medición. Esto es para que sepan que es igual que lo midan en un sentido o en el otro. Da exactamente lo mismo. Ahora vamos a medir uno de tantalio. Ahí tenemos el PC17. Este es de 330 microfaradios. Por lo tanto también tenemos que mirar la cuarta fila. Estos también tienen polaridad. ¿Ven ahí que no me marca nada? ¿Es porque está malo? No. Es porque siempre viene con un esmalte que se le pone luego a la placa. O puede ser suciedad también, pero por lo general traen un esmalte a veces. Y hay que rasparlo un poquito. Con rasparlo un poquito lo sacas y ya puedes medir. Ahí mido. Perfecto. Está en la parte verde. Y este también da igual que lo mida en un sentido o en el otro. Si tienen dudas de que les da mediciones raras, limpien bien los contactos, rasquen un poquito con la punta del multímetro, en este caso el Capacheck, porque pueden estar teniendo una medición dudosa, defectuosa, por ese esmalte que les comento. La clase pasada vimos nada más que capacitor cerámico. En este caso tenemos, que lo acabamos de ver, estos que son electrolíticos y estos tienen polaridad. En el esquemático lo van a ver como una línea recta y otra como un paréntesis, digamos, una línea ovalada. Y si se fijan acá en la placa, esto tiene un más acá, tiene un más de esta parte
y esta parte, la que tiene la raya, la que tiene el color, indica la parte negativa. Por lo tanto, si esto lo quisieran medir con multímetro, para verificar que no haya ningún cortocircuito, ponen el multímetro, lo ponen en continuidad, en ohmios, colocan la punta negra o la roja, es lo mismo, en tierra, y miden la parte que está conectada a GND. Bien, les voy a sacar un poquito del capa check para que lo puedan ver conmigo. Ahí estamos. Ahí está en ohmios el multímetro. Lectura de resistencia. Toco parte conectada a GND y me da 0,9 ohmios. Un ohmio. Ahí está. 0,8, 0,9. Esto está bien porque estoy haciendo contacto con la parte negativa del capacitor electrolítico. Y si hago contacto con la parte positiva, mire la medición que me da, 16,7. Podríamos pensar que es bajo, podríamos decir, esto es un cortocircuito. ¿Es así? No, no es un cortocircuito. ¿Por qué no? Porque miren dónde está ubicado. ¿Al lado de quién? Un chip, es el puente norte. Y el puente norte trabaja a alta frecuencia. Por lo tanto, estos capacitores es normal que tengan resistencia baja con respecto a tierra, a GND. Y los pueden encontrar cerca del puente norte, cerca del puente sur, en chip gráficos, cerca del CPU, cerca de los módulos de memoria RAM. Los pueden encontrar cerca de componentes de dispositivos que manejen, que trabajen a altas frecuencias, y es normal que tengan resistencia baja con respecto a GND. Por eso no es que estén en cortocircuito. Ahora voy a medir en otro lado, otro totalmente diferente. Acá tenemos otro ejemplo, el PC134, que es este de acá. Vamos a medir primero la parte negativa, que es la que está coloreada. Y tenemos 0,4 ohmios. Y ahora medimos la parte positiva. Y acá ya tenemos una lectura de 9K ohmios, 9 kilo ohmios. O sea, 9140, 9150 ohmios. Pueden encontrar estas diferencias, pero es normal que capacitores que están cerca del CPU, de la tarjeta gráfica o de las memorias RAM tengan resistencias bajas. No quiere decir que estén en cortocircuito. Ahora, si obtienen la misma lectura de un lado que el otro, es muy probable que tengan un cortocircuito. Así que esa fue la manera en la que medimos con el capa check la ESR de un capacitor. Ahora vamos a medir la capacitancia. Para medir la capacitancia y obtener una lectura correcta, tenemos que tener el capacitor fuera de la placa, tenemos que extraerlo. Porque si medimos en placa, vamos a tomar la lectura de todos los capacitores y todos los componentes que estén colocados en la misma línea en la que estamos midiendo. Ya que el capacitor no es el único dispositivo que tiene capacitancia, digamos. Hay MOSFET, hay otras cosas que también van a sumar a esa medición, por lo tanto tenemos que extraerlo. Vamos a retirar este, el C488. Aplicamos flux. Preparamos la pincita. La manera que utilizo yo para desoldar es temperatura al máximo con mi máquina. Cada uno tiene su máquina y sabe cómo usarla, la conoce. Yo con la mía le pongo la temperatura al máximo y lo que regulo es la distancia de la pistola a la placa.
El flujo de aire lo pongo bajo porque esta máquina tiene un flujo importante. Me ha pasado de ponerlo un poco más alto y que me huele los componentes. Así que lo pongo, mi máquina va del 1 al 8 de flujo de aire. Yo lo pongo en 3. Y bueno, primero voy calentando. Voy calentando la zona. Y una vez que ya más o menos calenté la zona en la que está el capacitor, ahí acerco un poquito más. Y cuando empiezo a notar que se pone brillante el estaño, siempre en círculos también, nunca detenerse mucho tiempo sobre un lugar porque podemos estresar la placa y destruir algún componente. Ahí ya se está poniendo brillante. Y listo. ¿Vieron qué fácil? Y lo dejo ahí a un costadito. Bueno, una vez que lo retiramos, lo ideal es esperar 1 minuto o 2 minutos a que se enfríe. Porque el calor, cuando le aplicamos calor a un componente, que puede ser un capacitor, una resistencia, lo que sea, puede generar que al medirlo nos dé una medición inexacta. Y a veces podemos, por ejemplo, sacar una resistencia de 100 ohmios, la medimos y nos da un poquito más, un poco menos. En definitiva, una vez que retiran el componente, aguardan 1 o 2 minutos y ahí lo miden. Nunca lo miden en caliente porque les puede dar una medición que no es correcta. Ahora vamos a ver de cuánto tiene que ser este capacitor. Es el C488. Aquí nos dice 10 microfaradios. Vamos a poner nuestro multímetro en este símbolo. Les recomiendo este multímetro porque es uno de los pocos que tiene la opción para medir capacitancia. La verdad que está bárbaro, está muy bueno contar con esa opción. Si bien no sé qué tan exacto es, pero hasta el día de hoy todos los que me dio me han dado la verdad que la capacitancia que me marca el esquemático. Y ahí vemos que nos marca 10,38, 10,37, 10,35, va bajando. Microfaradios. Arriba a la izquierda dice una especie de U y una F. Y en este caso el C488, el diagrama nos indica que es de 10 microfaradios. Así que está perfecto. Y acá también da igual si lo medimos en un sentido o en el otro. Podemos invertir la punta roja y la negra tranquilamente, que no hay ningún problema. Y luego de medirlo, lo volvemos a colocar. Acá también aplicamos calor de lejos primero para calentar la zona y luego de a poquito nos vamos acercando. Y yo siempre voy dejando con la pinza cerca de la zona el capacitor para que también se vaya calentando. Vamos en círculo de a poco. Y listo. No le tengan miedo a la soldadura. Quiten componentes tranquilos. Siempre
siempre ordenado, y tengan cuidado de cuando están desoldando, que como uno está ablandando el estaño de la zona, en este caso por ejemplo el C494 que está abajo del que retiré y la resistencia que también está abajo, se aflojaron. Si yo las tocaba con la pinza, se movían de su lugar. Y puede ocurrir que uno está desoldando un componente, moves otro componente sin querer, y después cuando querés hacer encender la máquina no te enciende nunca más. Y si no te diste cuenta que quitaste un componente sin querer, no lo vas a encontrar el problema, porque no vas a estar buscando un componente, o sea, ni se te cruza por la cabeza. Así que tengan muy presente eso. Si pueden, antes de quitar un componente, le sacan una fotito al lugar del cual lo están quitando, para luego cuando lo vayan a colocar se fijan si está todo igual, porque es común, créanme, mover o con la pinza o con la punta de la pistola a calor cuando están terminando de soldar, cuando lo están colocando, cuando lo están quitando, mover otro componente si no están muy atentos, o en el apuro también les puede pasar, y es un dolor de cabeza después, porque les aseguro que no se van a, si no se dan cuenta, no van a pensar nunca que movieron un componente al desoldar otro. Así que tengan eso en cuenta. Bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado, espero que les haya interesado y servido de algo. Ya habiendo visto los capacitores, vamos a seguir recorriendo el diagrama, y lo próximo que vamos a ver van a ser las bobinas, y vamos a ver cómo funcionan, qué función cumplen y también cómo medirlas. Así que nos vemos el martes que viene con una clase nueva de este curso de reparación de laptops. Una buena semana y un fuerte abrazo. Hasta la próxima.